Bueno, bienvenidos chicos a Histología del Ojo. Vamos a ver todos los aspectos principales y luego en otro vídeo vamos a ver más adelante todavía. En otro vídeo vamos a ver lo que es fondo de ojo, todo lo que tiene que ver con la fisiología ocular, ¿de acuerdo? Y también algo de simología conforme vayamos avanzando en los vídeos. En la histología del ojo tú tienes que saber, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta imagen de acá. Esto muchas veces nosotros nos ha pasado, eso nosotros, ¿cierto? Cada uno nos ha pasado. Hemos visto que en momentos vemos como si fueran unos gusanitos a nivel de la visión, a nivel visual, disculpen, a nivel visual unos gusanitos, ¿verdad? Estos gusanitos que tú ves son laminiodesopsias. A veces cuando te sobas o frotas mucho el ojo, ocasionamos que vemos eso, ¿cierto? Esto se ocasiona porque se está presionando un aspecto específico del ojo. Una capa del ojo llega a presionarse y a, digamos, a formarse este tipo de aspectos característicos visual, ¿de acuerdo? Que parecen gusanitos, se llaman miodesopsias, ¿de acuerdo? Con esta imagen te quiero demostrar que si tú sabes bien tu histología, vas a poder dominar bien tu fisiología. Y si dominas bien tu fisiología, vas a dominar bien tu patología y así de forma ascendente, ¿correcto? Vamos a ver. Acá está la anatomía general del ojo, es importante que lo reconozcamos, ¿sí? Es importante, nosotros sabemos que hay músculos que permiten el movimiento del globo ocular, ¿correcto? ¿Sí? El oblicuo interno es el único que no está atado en sí al anillo de zinc, que en otro vídeo tenemos a hablar de anatomía del ojo. Hoy no vamos a hablar de anatomía del ojo, vamos a hablar de histología del ojo, pero quiero recordarte que no está ubicada el ojo, ¿correcto? Quiero ubicarte que el ojo tiene el cristalino, ¿sí? Y tiene varias cámaras, tiene varias cámaras. Vamos a ver. Aquí está la anatomía general del ojo, es importante. Tú me dices, Brian, ¿por qué esa anatomía si supuestamente me toca la clase de histología? Porque llevan de la mano, te cuento. Llevan de la mano. Tú no dominas el aspecto de esta diapositiva, no vas a poder entender lo que viene en histología. La referencia biográfica es en la parte inferior. Nos puedes descargar el libro, muy buen libro. De ahí he sacado toda la diapositiva de este libro. Correcto, para mí es el mejor libro de histología. No es completo en conocimientos, pero sí completo en esquemas. Correcto, muy bien. Tú tienes que saber que el ojo se divide en tres cámaras. Si te toca exponer, tienes que exponer esto de aquí, porque esto también forma parte de la histología. El ojo se divide en tres cámaras. Una cámara anterior, ¿sí? Ahí está. Una cámara anterior que estoy señalando. ¿Ya? Una cámara posterior. Vamos a ver en un zoom. La cámara posterior. Ya justamente. Aquí está la cámara anterior. Observa, cámara anterior. Y aquí está la cámara posterior. Es importantísimo que veamos. Cámara anterior, cámara posterior. Correcto. En la cavidad cuerpo vítreo es lo más grande de aquí, ¿cierto? Entonces, si bien prácticamente en dos cámaras hay una cavidad grande, cuerpo vítreo, ¿está bien? Cuerpo vítreo, lo más blanco que ves ahí está. Este cuerpo vítreo quiero que te des cuenta que es posterior al cristalino, ¿de acuerdo? Es posterior al cristalino. Bien, acá tienes que ubicar dos ejes. Es importante porque cuando veamos, cuando tú veas el fondo del ojo, y analices semiológicamente el fondo de ojo, necesitas saber del eje, es importantísimo. El eje anatómico y el eje visual. Al eje anatómico le llaman el eje óptico, ¿correcto? Que justamente es este de aquí, ¿sí? Es el eje anatómico o eje óptico, ¿correcto? Y el eje visual. El eje visual es justamente abarca del centro del cristalino, de la pupila, para ser mejor dicho, llegando a lo que es la mácula, a la fobia, ¿de acuerdo? A la fobia central. Es importante, ese es el eje visual. Cuando tú analices un fondo de ojo, analiza los dos puntos, el eje anatómico, el eje óptico y el eje visual vas a observar, ¿sí? Eso es lo importante que tú veas. Luego que vamos a ver que esta fobia central, donde encaja el eje visual, está restringida de conos, ¿sí? Restringida de conos. Tú me dices, Brian, ¿qué es un cono? Un cono, en fisiología vamos a ver más adelante, un cono y bastones son las células principales que transmiten y convierten el reflejo de la luz en una sustancia eléctrica, en una respuesta eléctrica para que pueda ascender por las células y por las neuronas, disculpa, y llegar a la parte del área sensitiva primaria, ¿de acuerdo? El área visual primaria. El área visual primaria de Brodmann, el área 17 en el lóbulo occipital.
¿Correcto? ¿Qué más observamos aquí? Observamos lo principal, como te digo. Vemos la córnea, mira, acá está la córnea. La córnea, justo detrás de la córnea está la cámara anterior. Date cuenta de eso, la cámara anterior. Eso es importante. ¿Qué más observamos? Estos de aquí, que son los cuerpos, los músculos ciliares, ¿sí? Los músculos ciliares, los filamentos, ligamentos suspensorios, los ligamentos suspensorios, es importante. Hoy no vamos a analizar mucho ligamentos suspensorios, ¿por qué? Porque eso lo vamos a analizar en fisiología, que tiene que ver con la refracción del ojo, ¿cierto? Con el movimiento o el embombamiento del cristalino, eso es ya en fisiología, ¿correcto? Entonces es lo más importante que tienes que ver. Muy bien. Vamos a ver las capas. Si te das cuenta, el ojo tiene 3 capas en esta diapositiva. ¿Sí? Vamos a ver las capas. Ahí está. Esta imagen está muy bonita. Entiéndelo. ¿Sí? La clase de hoy es recontra corta, porque damos aspecto general de la histología. Vemos una túnica, 3 túnicas. Túnica externa, túnica media y túnica interna. Así lo tienes que explicar y así te van a explicar. Correcto, histología del ojo. 3 túnicas o 3 capas. La túnica externa es todo lo que ves aquí. Anteriormente la córnea, ¿sí? La córnea. Vemos a la esclerótica, que es dura, la esclerótica viene duro, ¿de acuerdo? Y es opaca la esclerótica. La unión entre la esclerótica y la córnea es el limbo, o se llama limbo corneal, correcto. Entonces, la túnica externa, ¿qué lo conforman? 2 aspectos histológicos importantes. La esclerótica y la córnea. Eso apréndetelo bien, por favor. Trata de hacer tu resumen de chicas para que puedan un poco analizar. Este esquema está súper, súper entendible. Ya está, muy bien. Y acá dice la parte inferior, ¿ve? Que habla de la esclerótica. La esclerótica es opaca y su capa interna está revestida por una lámina pigmentaria media vascular que absorbe la luz, ¿sí? Date cuenta que la capa externa. En la capa media vamos a encontrar un aspecto que se le llama uvea, ¿sí? Y cuando hables de uvea, vas a encontrar como significa muy vascularizada. La túnica, lo bueno de la túnica media es que es muy vascularizada, ¿de acuerdo? Es muy vascularizada, lo colocamos acá. Es de las 3 la más vascularizada. Vascularizada. ¿De acuerdo? De las 3 túnicas es la más vascularizada. Siempre preguntan eso en anatomía. Siempre preguntan, en histología, disculpe, siempre preguntan eso. La túnica media está conformada por la uvea. En la uvea son 3 estructuras principales. La coroides, correcto, la coroides. Cuerpo ciliar, correcto. Y lo que es el iris. Acá faltó casi iris. Una corrección, chicos. Acá es iris. ¿Ya? Son 3 estructuras. ¿Cuáles son las 3 estructuras de la túnica media? Es muy vascularizada, la coroides, cuerpo ciliar y el iris. Muy bien. Acá está el músculo del cuerpo ciliar, el músculo liso del cuerpo ciliar. Aprende bien, ¿no? Ubicemos en la pantalla, está, los procesos ciliares, de color naranja. Toda la túnica media de color naranja o amarillo, como quieras verlo. ¿Correcto? Y acá están los cuerpos ciliares. Muy importante, los cuerpos ciliares, vamos a ver lo que es la sustancia que va a componer la cámara anterior, ¿eh? El humor acuoso, prácticamente. ¿De acuerdo? Estos músculos ciliares van a controlar la tensión de las cuerdas suspensorias, de los ligamentos suspensorios, ¿sí? Y esto va a permitir que el cristalino cambie de forma, que a eso se llama mecanismo de acomodación. Eso lo vas a entender cuando hagamos fisiología más adelante en otro vídeo, fisiología del visual. En la túnica interna hay una sola capa, la de color rosadito, la retina, chicas. La retina, ¿de acuerdo? Justo donde está en la retina tiene depresiones. Esta capa de retina o túnica interna, retina, tiene 2 depresiones principales. La papila, ¿de acuerdo? La papila justo donde está el nervio óptico, la papila, y la fovea lútea o mácula. Mácula, que en el centro está la fovea. Es importante ese aspecto, ¿de acuerdo? Cuando veamos semiología de fondo de ojo, ahí vamos a analizar bastante la que es la mácula y la papila, ¿bien? Entonces, cuando tú le expliques, doctor, le dices, la túnica interna de la retina, ¿correcto? Y tiene 2 capas, tiene 2 depresiones, ¿sí? La papila y la mácula, y mácula lútea y la fovea, ¿ya? Muy bien. Date cuenta que aquí hay una hora cerrada que te pueden preguntar, también te pueden preguntar, que es donde termina la retina. Es importante ese aspecto, ¿ya? Bien, bien, bien. En la retina, tú tienes que saber,
ya te voy adelantando, y en otra diapositiva vamos a ver, la retina tiene a las células fotorreceptoras. Fotorreceptoras. ¿Cuáles son las células fotorreceptoras, chicas? Son dos, principalmente. Los conos y los bastones. Los conos y los bastones. Si no te olvides, ¿ah? Conos y bastones. Perfecto. Conos y bastones. ¿Se acabó? Nada más. Muy bien. Hay otro aspecto también que quiero saber, que la retina tiene una parte nerviosa y una parte pigmentada. La retina prácticamente es la parte nerviosa, ¿sí? Por eso tiene los fotorreceptores, conos y bastones. Es una pregunta básica que tienes que saber. En la córnea está justamente delimitada posteriormente por la cámara anterior del ojo. La córnea, tú tienes que saber estos cuatro puntos principales nada más. Que tiene una capa de Bowman, que tiene colágeno tipo 1, esta vez señalado. Supuestamente, no, acá lo dice nada de supuesto, acá dice bien claro en la imagen que acá está la parte anterior, ¿sí? Y acá está la parte del humor acuoso, o sea, la cámara anterior, entre la cámara anterior. Quiere decir que acá está lo de afuera, acá está el mundo externo, ¿sí? El mundo, el exterior, aquí está, y acá está la cámara anterior. Vamos a poner el humor acuoso, tú sabes que el humor acuoso está ubicado en la cámara anterior. Cámara anterior. Muy bien. En la cara de Bowman tú tienes que saber que actúa como una barrera protectora frente a traumatismos o infecciones bacterianas, ¿ah? Date cuenta. Quiere decir que gracias a la capa de Bowman, un golpe que tenemos de leve a moderado no sufre ninguna repercusión a nivel de la córnea, gracias a la capa de Bowman. Acuérdate, ¿ah? Luego sí una capa súper gruesa que es el estroma o sustancia propia. Eso también tiene fibra de colágeno, ¿de acuerdo? Fibra de colágeno 1 y 5. Pero ¿cuál es lo más importante? Que tiene fibroblastos. Y estos fibroblastos le va a permitir tener una matriz bien, digamos, estructurada, ¿correcto? Y un dato mucho más importante, no aparecen vasos sanguíneos, chicos. No aparecen vasos sanguíneos. El estroma o sustancia propia carece de vasos sanguíneos, ¿correcto? Por eso que la córnea, un trasplante de córnea, mayormente no ocurre un sangrado. ¿Por qué? Porque no hay en el estromo, sustancia propia de la córnea, no hay vasos sanguíneos. Gánate con eso. Muy bien, un dato muy importante, chicos, ¿ah? Un dato muy importante. ¿Qué más encontramos? Encontramos la membrana de SM, sí, ahí está, bien señalada esta membrana, estructural de colágeno y fibras, de colágeno para ser exacto, y el endotelio corneal. El endotelio corneal va a participar en el transporte, ¿de acuerdo?, del humor acuoso a la membrana de SM y parte del estroma corneal. Quiere decir que va a nutrir prácticamente la córnea. Importante, muy aspecto. Como no ingresa vasos sanguíneos, se nutre a través del endotelio corneal. Imagínate, si no le llega nutrición a la córnea, obvio, pues va a llegar a un estado de necrosis. Entonces, gracias al endotelio corneal que hace un transporte activo de estos materiales de nutrición, permite que se mantenga la estructura de la córnea correctamente. Es importante, es un aspecto general, ¿sí? Muy bien. Un dato también, chicos. Las fibras mielínicas, observa, gánate, las fibras mielínicas vienen así, mielínicas vienen, están mielinizadas, están con mielina, mira, están con mielina, quiere decir que son rápidas las respuestas y cuando ingresan y atraviesan la capa de Bowman pierden su mielina. Es un dato más que te lo doy. ¿Eso dónde lo vamos a ver? Cuando veamos la semiología vamos a ver también hablar de eso. ¿Correcto? Muy bien. Terminando ya cosas puntuales, la capa de la retina. Recuerda que la retina es la túnica interna del ojo, ¿correcto? La retina humana consta de 4 a 5 millones de conos y de 80 a 110 millones de bastones. ¿Qué quiere decir? Que hay más bastones que conos, ¿correcto? Hay más bastones que conos. Es un dato histológico muy importante. Y esta diapositiva, la que te va a venir en tu examen, si estás repasando bien el vídeo para histología del ojo, este te viene sí o sí, chicos, sí o sí te viene. En la parte inferior está la referencia bibliográfica, donde puedes encontrarlo y se explica de forma sencilla. ¿De acuerdo? Consta de 10 capas. Ahí están las capas de epitelio pigmentario, fotorreceptores, que son las células que transforman,
La membrana limitante externa, la granulosa externa, plexiforme externa, granulosa interna, plexiforme interna, la capa de células neuronales y la membrana limitante interna. ¿Correcto? La membrana limitante interna. Correcto, entonces, esta es la parte externa. ¿Sí? La luz ingresa por acá. Viene la luz, ingresa acá. La luz ingresa por acá. ¿Quién lo recibe? Date cuenta que lo recibe el epitelio pigmentado. Y luego en la parte número 2, mira, están las células. ¿De acuerdo? Las conos y bastones. Los conos y bastones vienen y convierten la luz, los rangos de luz, prácticamente la longitud de onda, lo convierten en respuesta eléctrica o nerviosa, ¿cierto? Mira cómo se comunica. Los conos y bastones se comunican con las células horizontales. Las células y con las células bipolares, muy importante. Cuando veamos fisiología te vas a dar cuenta que las células bipolares son células que participan con las primeras neuronas, ¿correcto? Luego estas se comunican a través con las células ganglionares. Muy importante las células ganglionares, ¿por qué? Porque se van directamente al nervio óptico, ¿sí? Se van al nervio óptico para que llegue la fibra de forma ascendente hacia el área 17 de Brodmann, que es el área de la visión primaria, ¿cierto? Área visual primaria. Entonces, conclusión, chicos, ¿cuáles son las capas más importantes? Quiero que te des cuenta, por ejemplo, ¿qué es lo que más preguntan aquí? Te dicen lo siguiente. ¿Cuál es la célula más abundante de la capa ganglionar? Tú dices, oye, la capa ganglionar, células ganglionares, ahí está, células ganglionares. ¿Qué capas abarca los fotorreceptores? Los fotorreceptores abarcan, según la imagen que vemos aquí en el lado derecho, abarca la capa número 2, la capa número 3 y la capa número 4. ¿De acuerdo? Terminando en la capa plexiforme externa. ¿Qué quiere decir? Que los conos y bastones, que son los fotorreceptores, abarcan desde la membrana, disculpa, desde el segmento número 2 hasta lo que es la capa plexiforme externa. ¿Correcto? Hasta la capa plexiforme externa. Dicen, ¿dónde abarcan las células bipolares? Las células bipolares. Las células bipolares hacen sinapsis con los fotorreceptores desde la capa plexiforme externa hasta la capa plexiforme interna, donde hace sinapsis con las células ganglionares. ¿De dónde abarca la célula ganglionar? De la capa plexiforme interna hasta hasta la membrana limitante interna. Eso son lo que te pregunto. Repito, te pueden preguntar, ¿de qué capa a qué capa está la célula bipolar? La célula bipolar, la que estoy señalando, la célula bipolar, abarca de la capa plexiforme externa hasta la capa plexiforme interna. Pregunta exacta. ¿De acuerdo? Bipolar, que es la primera neurona. Sí, y eso es lo que tienes que aprender, chicos, nomás, no es gran cosa. Aquí en el trayecto de humor acuoso, es algo difícil, pero que también es histología en sí, sería bueno que lo aprendas, que el humor acuoso nutre a los tejidos avasculares sin riego sanguíneo. ¿Como cuáles? Como la córnea y el cristalino. Recuerda que te dije que la córnea, justamente su estroma o sustancia propia carecía de vasos sanguínea. Gracias al humor acuoso es que se va a mantener la estructura. Se nutre con el humor acuoso. El humor acuoso tiene glucosa, por si acaso. ¿Sí? Glucosa. Vamos a ver. ¿Dónde nace el humor acuoso? ¿Dónde se forma? Si tú recuerdas, hemos hecho un zoom en esta imagen al lado izquierdo y vemos que acá está la córnea, acá está la cámara anterior y acá está la cámara posterior. Cámara posterior es esta y acá está la cavidad vítrea. Repito, cámara vítrea, cámara posterior y cámara anterior. Todo se produce, ¿dónde se produce? En los procesos ciliares. ¿Sí? Ahí están los procesos ciliares. Acá se produce el humor acuoso. Pasa a la cámara posterior y a través, mira, el número 2, pasa la cámara anterior, a través de la pupila. Mira. Acá pasa la cámara de posterior a anterior a través de la pupila, llegando a lo que es al conducto de Schlenk, ¿correcto? Pero no pasa directamente al conducto de Schlenk, sino pasa por una red trabecular. Y de ahí pasa a las venas, ¿de acuerdo? Se va a drenar a la vena acuosa y luego a la vena epiescleral, la número 3. Cuando se obstruye esta red trabecular o se obstruye el conducto Schlenk, va a hacer que no se recicle, entre comillas, el humor acuoso y se va a quedar ahí aumentando la presión de la cavidad anterior. Y eso se le llama glaucoma. Repito, donde se drena, que es en la red trabecular o el conducto de Schlenk, el humor acuoso, pasa de la cama anterior hacia el sistema venoso, tiene que pasar por estas dos estructuras. Cuando se obstruyen, por ejemplo, imagínate, hay una obstrucción acá y una obstrucción acá. Si hay una obstrucción a ese nivel, le vamos a llamar que no puede drenarse el humor acuoso, se queda y aumenta acá.
Aumenta el humor acuoso. Si aumenta, en la cama anterior le va a ocasionar una mayor presión a nivel de la cama anterior, incluso en la cama posterior, ocasionando lo que es glaucoma. Es importante. ¿Sí? Entonces, ¿dónde se drena? En la red trabecular y en el conducto de Schlem. Muy importante. Humor acuoso. Aquí hay una imagen muy bonita que me gusta del mismo libro, misma literatura, donde nos refiere, por ejemplo, de exterior a interior, chicos. De exterior a interior. En el exterior vemos, de interior a exterior, ¿ya? En interior vemos la red trabecular, ¿sí? Vamos de adentro hacia afuera, disculpen, de adentro hacia afuera, de una red trabecular, ¿de acuerdo? Pasa el conducto de Schlenk, ¿de acuerdo? De conducto de Schlenk pasa por el canal colector externo, llega al plexo escleral, y del plexo escleral pasan por las venas acuosas. Quiere decir que se drena de adentro hacia afuera. Es un importante dato, por si acaso. Cuando se obstruye el conducto de Schlenk, glaucoma, piénsase en glaucoma. ¿Por qué glaucoma? Aumenta la presión de la cámara anterior. Se le llama, esta ocasión, un glaucoma. ¿Sí? Glaucoma. Entonces te dice el doctor, ¿qué es un glaucoma? ¿Por qué se produce el glaucoma? Te dice Juan. ¿Por qué se produce glaucoma, Alicia? Prácticamente porque se obstruye el drenaje del humor acuoso. Y el humor acuoso comienza a aumentar acá, en la cámara anterior. Mira al lado izquierdo, aumenta la cámara anterior. ¿Qué aumenta? La presión. ¿No ves que es líquido? Contiene glucosa, contiene electrolitos. Y comienza a aumentar. Presiona, presiona y ocurre la presión intraocular. El aumento de la presión intraocular, glaucoma. Sí, es importante ese aspecto. ¿Sí? Un dato muy importante, para que el tiempo que se renueva, cada vez que se renueva este humor acuoso es aproximadamente 90 minutos. ¿Sí? Está compuesto por agua 90%, tiene glucosa, sodio y potasio. ¿Sí? Tiene prácticamente mayormente agua. Sí, muy importante. La pregunta que te digo para terminar, ¿dónde se drena este humor acuoso? Se drena en la red trabecular y en el conducto de Schlenk. ¿Dónde se forma? Ahí está en el número 1. ¿Dónde se forma? Aquí lo dice en la parte superior. Origen, ¿ves origen? ¿Dónde se forma? Se forma en los procesos ciliares. ¿Dónde están los procesos ciliares? Acá, ¿ves? Ahí están los procesos ciliares. ¿Sí? Buen dato, chicos. Eso es lo más importante del día de hoy. Muchas gracias, espero que te haya gustado. Puedes escribir en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Gracias.